Una pastora alemana estaba parada frente a Callahan Hardware en Green Bay, Wisconsin, a las 5:47 p.m. del 29 de diciembre de 2019, con la voz casi agotada de tanto ladrar. Estaba empapada, se le veían las costillas a través del pelaje enmarañado y las patas le sangraban sobre la acera helada. Era su intento número 47 de buscar ayuda. 4 cachorros recién nacidos se estaban ahogando en las crecientes aguas a 2 millas de distancia. Había corrido por las calles todo el día, ladrando a los desconocidos, tratando de llevarlos de vuelta. 46 personas le habían dicho que no, ahuyentándola, amenazándola, ignorando sus desesperadas súplicas. Un hombre finalmente se detuvo, pero no porque fuera más amable que los demás. Lo que sucedió a continuación salvaría más de 5 vidas. Transformaría toda una ciudad, sacaría a la luz verdades devastadoras y demostraría que, a veces, la salvación proviene de los lugares más destrozados. Pero primero hay que entender cómo un perro aprendió que los humanos eran monstruos y, aún así, tuvo que confiar en uno. El número 47 los perseguiría a todos. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad en la que te encuentras. A partir de ahora, continuemos con la historia. Green Bay, Wisconsin, había vivido mejores tiempos. El distrito de Broadway, que en su día fue un próspero centro industrial, había declinado de forma constante desde la recesión de 2008. Los almacenes estaban vacíos, con sus ventanas rotas como ojos vacíos que observaban la decadencia del barrio. En 2019, el 18% de los residentes mayores del distrito vivían por debajo del umbral de la pobreza. El invierno de ese año fue el más frío en 3 décadas, con nieve acumulada en las montañas que se negaba a derretirse. El depósito de chatarra de sal estaba ubicado en el 2847 de Ashland Avenue, un extenso laberinto de metal oxidado y maquinaria abandonada en una depresión natural, que los urbanistas habían designado como zona inundable décadas atrás. Nadie prestaba ya atención a las descoloridas señales de advertencia. Nadie prestaba atención a casi nada en este rincón olvidado de la ciudad. Robert Callahan, al que todos llamaban Bob, tenía 67 años y los aparentaba todos. Cabello gris, manos curtidas que temblaban ligeramente, el tipo de cansancio que proviene de llevar demasiado tiempo cargando con el dolor. Había trabajado como carpintero durante 45 años, construyendo cosas con esas manos firmes. Ahora, simplemente temblaban. Hace 3 años, había visto morir a su esposa Mary de cáncer en su dormitorio porque no podían permitirse la morfina que habría aliviado su dolor. La ambulancia había llegado 47 minutos después de su llamada al 911. Para entonces, Mary llevaba muerta 12 minutos. Bob vendió su casa para pagar los $147,000 de facturas médicas que el seguro no cubría. Vendió Callahan Sons Hardware, la tienda que su padre había fundado en 1952. Ahora vivía en el apartamento 4B de Riverside Senior Living, gestionando la ferretería para sus nuevos propietarios corporativos, sobreviviendo con $1,847 al mes de la seguridad social. En el cajón de su mesita de noche, un revólver del calibre 38 cargado llevaba esperando desde el 15 de diciembre. Había escrito su testamento. Se había despedido de todo. El 29 de diciembre sería el día. Marcus Brennan tenía 37 años y se estaba ahogando de otra manera. En otro tiempo había sido un exitoso contratista con una esposa llamada Jennifer y una hija llamada Lily. Luego, en 2017, a Jennifer le diagnosticaron leucemia. Entonces ella lo dejó, solicitó el divorcio, denunció violencia doméstica, se llevó a Lily y desapareció. Marcus nunca supo que Jennifer se marchó para ahorrarle la deuda médica que había destruido a Bob. Nunca supo que ella murió sola en un hospicio 8 meses después. Nunca supo que Lily no era biológicamente suya, aunque la había amado como si fuera suya desde que nació en 2007. Solo sabía que lo había perdido todo. Los $89,000 de deuda, el negocio en quiebra, la hija que se negaba a verlo, el almacén que apenas podía permitirse alquilar en el 2847 de Ashland Avenue. El almacén 47, y Sasha, una pastora alemana de 6 años que había llegado a su puerta 3 años antes, ansiosa y confiada. Se había convertido en el blanco de toda la rabia y el dolor que Marcus no podía controlar, la cadena alrededor de su cuello, las palizas, el hambre. 3 años de tortura sistemática en esa habitación de hormigón. Hasta el 15 de marzo de 2019, cuando el instinto de supervivencia finalmente venció a la indefensión aprendida y ella huyó.
La habitación del almacén 47 no tenía ventanas. Una luz fluorescente zumbaba en lo alto, proyectando sombras duras sobre las paredes de hormigón. Una cadena de 2 metros atornillada a una tubería impedía que Sasha alcanzara el cuenco de agua cuando se estiraba en la dirección equivocada. Este había sido su mundo desde 2016. Había llegado con 3 años, moviendo la cola, deseosa de complacer. Marcus quería un perro guardián. En cambio, consiguió algo que romper. La primera paliza llegó después de que Jennifer se marchara. Sasha había movido la cola, feliz de ver a Marcus volver a casa. Él la había pateado por estar feliz cuando él no lo estaba. El patrón se estableció rápidamente. Le negaba la comida durante días, le daba golpes con botas, puños y tubos, la aislaba en esa habitación sin ventanas. Los miércoles por la noche eran los peores. Marcus iba al bar donde le había pedido matrimonio a Jennifer, y luego volvía a casa con aliento a whisky y rabia en las manos. Incluso después de 3 años, Sasha movía la cola con cautela cuando Marcus se acercaba, con un profundo instinto que aún esperaba amabilidad. Su cuerpo se encogía en señal de sumisión, sus ojos ámbar buscaban en su rostro una misericordia que nunca llegaba. En febrero de 2019, alguien entró en el almacén. No robaron nada, pero la violación enfureció a Marcus. Golpeó a Sasha con un tubo hasta dejarla inconsciente y la dejó allí durante 3 días sin comprobar cómo estaba. Sin agua, la temperatura bajó a 15 grados. Cuando finalmente se arrastró hasta ponerse de pie, el cuenco de agua estaba completamente congelado. En la pared detrás de su cadena, se veían otros 3 pernos de montaje, diferentes alturas, perros de diferentes tamaños. Sasha no era la primera. El miércoles 13 de marzo, Marcus llegó a casa más borracho de lo habitual. La botella de whisky que llevaba en la mano estaba casi vacía. Levantó el tubo en alto. Levantó la pipa en alto. Por primera vez en 3 años, Sasha no se acobardó. La cadena, en el deteriorado estado de Marcus, no estaba bien asegurada. Cuando ella pasó corriendo junto a él, se soltó. La puerta lateral, que ya nunca se cerraba bien, se abrió de golpe bajo su peso. Marcus tropezó tras ella, gritando, pero no tenía ganas de perseguirla. Una parte de él quería que se fuera. Una parte de él odiaba en lo que se había convertido. Sasha corrió. Sus patas sangraban sobre las aceras heladas de marzo. No se detuvo durante 2 millas. No miró atrás hasta que se derrumbó detrás de un contenedor de basura en el lado este, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Libre. Por fin libre. Pero la libertad trajo nuevos terrores. Todos los humanos eran un peligro potencial, Marcus. El hambre era constante. Aprendió a saquear los contenedores de basura detrás de los restaurantes en las horas previas al amanecer, cuando había menos gente. El McDonald's de la calle Washington se convirtió en una parada habitual. Dormía en edificios abandonados, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para sentirse segura, siempre en movimiento. La primavera dio paso al verano. Se acumularon nuevas cicatrices. Un mapache le desgarró la oreja izquierda mientras peleaban por los restos de comida. Un coche la atropelló, empeorando la cojera de su pata trasera derecha. El calor de julio la dejaba jadeando sin acceso a agua limpia. En mayo, detrás de un restaurante chino, se encontró con otro pastor alemán, macho, con cicatrices de batalla, pero no agresivo. Durante 3 días, viajaron juntos, compartiendo comida y calor. Luego él desapareció, tan repentinamente como había aparecido el calor. Sasha volvió a estar sola. En junio, su vientre estaba hinchado. El instinto de anidar se volvió abrumador. Necesitaba refugio. Seguridad. Un lugar donde traer una nueva vida a un mundo que le había mostrado principalmente crueldad. El depósito de chatarra de sal ofrecía un hueco creado por metal corrugado derrumbado, apoyado contra una barrera de hormigón. Escondido detrás de montañas de neumáticos viejos, apenas lo suficientemente grande para su cuerpo hinchado, expuesto al viento y a la intemperie. Pero era todo lo que tenía. Lo forró con periódicos, cartón y una manta mohosa que sacó de un contenedor de basura. Todos sus instintos le gritaban que no era lo suficientemente seguro. No tenía otra opción. El 23 de noviembre llegó con la primera nevada de la temporada, suave y silenciosa. A las 11 de la noche comenzó el parto. Un dolor peor que cualquier paliza, peor que el hambre, peor que el frío, su cuerpo se retorcía con las contracciones mientras luchaba sola en la oscuridad. El primer cachorro nació a medianoche. El instinto la guió, limpiando a la pequeña criatura con la lengua, estimulando su respiración,
empujándola hacia su vientre, donde se agarró y mamó. 1 hora más tarde, nació un segundo cachorro, luego un tercero y luego un cuarto. Al amanecer, 4 cachorros yacían junto a ella, 3 machos y una hembra, la más pequeña de la camada. Tenían los ojos cerrados. Estaban completamente indefensos, dependían completamente de ella para todo. Mirándolos, sintiendo su calor, escuchando sus suaves sonidos de satisfacción, Sasha sintió algo que casi había olvidado que existía. Amor. Un propósito. Una razón para seguir luchando. No había comido en 2 días, pero su cuerpo producía leche. No había dormido, pero se mantenía alerta, con las orejas atentas a cada sonido, lista para proteger esas vidas vulnerables con la suya propia. La cachorra hembra, la más frágil, era la que más le preocupaba. Mientras sus hermanos se hacían más fuertes, ella seguía débil, sus llantos eran más suaves y mamaba con menos vigor. Sasha dedicaba más tiempo a limpiarla, animarla y animarla a sobrevivir. Llegó diciembre. El legendario invierno de Green Bay no tuvo piedad. La primera semana de diciembre, Sasha llevaba 3 días sin comer, pero de alguna manera su cuerpo producía leche. Dejaba a los cachorros solo entre 15 y 20 minutos cada vez y volvía con restos que nunca eran suficientes. Las temperaturas bajaban a 10 grados por la noche. Los ojos de los cachorros permanecían cerrados, lo que los hacía aún más vulnerables. Sasha se acurrucaba constantemente a su alrededor, con su cuerpo como única barrera entre ellos y el frío mortal. En la segunda semana, Hope, la hembra más pequeña, no se alimentaba bien. Sasha dedicó más tiempo a animarla, lamiéndola, deseando que fuera fuerte. La nieve se acumuló hasta alcanzar los 45 centímetros de profundidad en el depósito de chatarra. El viento se colaba por todos los huecos de su refugio hueco. El metal corrugado ofrecía cada día menos protección. La tercera semana trajo una pequeña alegría. Los cachorros abrieron los ojos. Comenzaron a explorar su pequeño mundo con patas inestables, jugando a pelear con suaves gruñidos que hacían que el corazón de Sasha se hinchara a pesar de todo. Pero la comida escaseaba cada vez más, ya que los restaurantes cerraban por las vacaciones. Las costillas de Sasha volvían a verse a través de su pelaje. Llegó la semana de Navidad. La ciudad se quedó en silencio. Los contenedores de basura estaban cerrados o vacíos, la temperatura cayó en picado hasta alcanzar un mínimo histórico de 5 grados. Sasha temblaba durante las noches, incapaz de dormir, vigilando a sus cachorros. El 26 de diciembre, Hope dejó de llorar. Una señal aterradora. Sasha la lamió desesperadamente, manteniéndola caliente, manteniéndola con vida. Entonces, el tiempo cambió. El 27 de diciembre, amaneció con algo sin precedentes. La temperatura subió de 15 a 45 grados en cuestión de horas. En lugar de nieve, comenzó a caer lluvia. Los meteorólogos en un televisor en un garaje cercano advirtieron que el rápido deshielo causaría inundaciones en las zonas bajas en 48 horas. Los negocios en la zona inundada comenzaron a colocar sacos de arena. El depósito de chatarra de sal, abandonado y olvidado, pasó desapercibido. Por la tarde, se formaron charcos. Sasha intentó trasladar a los cachorros a un terreno más elevado, una pila de palés de madera cercana. El agua se filtró en su hueco por todos los lados. Los cachorros lloraban, fríos, mojados y hambrientos. La noche trajo lluvias más intensas, la temperatura se mantuvo estable en 40 grados, el peor escenario posible. Las montañas de nieve acumuladas se derritieron rápidamente. El depósito de chatarra, construido en una depresión natural, se convirtió en un depósito de recogida de las aguas de escorrentía de todo el barrio. El agua alcanzó los 5 centímetros de profundidad, alrededor de los palés. Durante toda la noche, Sasha no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, gimiendo, tratando de mover a los cachorros uno por uno. ¿Pero a dónde? Todo el patio estaba inundado. Volvió y encontró que el agua les llegaba al vientre. Hope había dejado de moverse, su pequeño cuerpo sucumbió a la hipotermia. Sasha la lamió frenéticamente hasta que la cachorra jadeó y gimió débilmente. Por la mañana del 28 de diciembre, el agua alcanzaba los 30 centímetros de profundidad. Los palés flotaban ligeramente. La lluvia continuaba sin piedad. Sasha se dio cuenta con certeza absoluta de que todos se ahogarían al caer la noche. Se enfrentaba a una elección imposible: quedarse y verlos morir. Intentar llevar a los 4 a través de un terreno peligroso, imposible, o marcharse en busca de ayuda. Traicionando todos sus instintos maternales,
confiando en los humanos que no le habían dado más que dolor. A las 9:47 de la mañana, Hope dejó de respirar. Solo por un momento, Sasha la lamió hasta que volvió a la vida, mientras el agua seguía subiendo. No había más tiempo. Sasha ladró una vez, el primer ladrido en 9 meses. Tocó con el hocico a cada cachorro, deteniéndose más tiempo en Hope. Luego echó a correr. Llegó primero a la gasolinera a las 10:15 a.m. Una mujer con una parca azul estaba echando gasolina. Sasha ladró, urgente y desesperada, tratando de llevarla de vuelta. La mujer gritó: «¡Aléjate de mi coche!». Cuando Sasha se acercó, la mujer le dio una patada y se marchó. Un hombre trajeado la ignoró por completo. Un adolescente la grabó con su teléfono, riéndose. «Esta perra está loca». Una anciana parecía asustada y llamó a control de animales. Un repartidor incluso le dio una patada a Sasha, haciéndola gritar y esquivarlo. Una madre con un niño gritó: «¡Aléjate de mi bebé!». Un obrero de la construcción le tiró su taza de café. A las 11 de la mañana, Sasha había sido rechazada 10 veces. Su voz se estaba volviendo ronca. Sus patas sangraban por correr sobre la acera helada. Pero los cachorros se estaban ahogando. Ella siguió intentándolo. McDonald's, CVS, el centro comercial. El patrón se repetía en cada parada. Algunas personas parecían comprensivas, pero se alejaban. «No puedo ayudarte. Lo siento». La mayoría la ignoraba o amenazaba con llamar a la policía. Un anciano incluso lloró mientras se alejaba, pero aún así se marchó. Alguien le ofreció comida. Sasha la rechazó e intentó llevarlos de vuelta. Se encogieron de hombros y se marcharon. A las 2 de la tarde, la habían rechazado 25 veces. Su ladrido se había convertido en un gemido. Aún así, siguió intentándolo. Cada persona que veía era una oportunidad. Cada rechazo aumentaba su desesperación. 3p, m, 4p, m, 3p, m, 4p, m, 40 rechazos. Sasha estaba agotada, cojeaba mucho y apenas podía articular palabra. Pero en algún lugar, 4 cachorros estaban bajo el agua o muriéndose de frío. No podía parar. No se detendría. A las 5:30 p.m., cuando cayó la oscuridad del invierno, había sido rechazada 46 veces. Casi había perdido la voz. Sus patas dejaban huellas sangrientas en la acera. Apenas podía mantenerse en pie. La ferretería Callahan estaba en la esquina, con una cálida luz que se derramaba por sus ventanas. Sasha se sentó fuera y ladró, un sonido ronco y entrecortado que apenas se oía. Estaba a punto de rendirse. A punto de aceptar que había fracasado, que sus bebés morirían, que el mundo era tan cruel como siempre había sabido que era. A las 5:47 m. La puerta se abrió. Un hombre canoso salió, con irritación en su rostro curtido. Había venido a decirle que se callara para poder irse a casa y morir en paz. En el bolsillo de su abrigo, una pistola cargada esperaba. Robert Callahan miró a Sasha. Sasha miró a Robert Callahan. En sus ojos ámbar, vio algo que lo detuvo en seco. No era agresividad. No era vacío. Era una inteligencia desesperada y profunda, y una súplica que le recordó a otro par de ojos que no había podido salvar. Su mano se movió hacia la pistola en su bolsillo, pero se detuvo. «Estás tratando de mostrarme algo», dijo en voz baja. Sasha ladró de forma diferente, urgente, pero no frenética. Dio varios pasos hacia atrás y miró hacia atrás. Bob pensó: «¿Qué más da? De todos modos, esta noche voy a morir». «De acuerdo», dijo. «Muéstrame». Bob volvió a entrar un momento. «Tom, cierra con llave. Voy a comprobar algo». Su asistente parecía confundido, pero asintió con la cabeza. Bob siguió a Sasha por la calle cada vez más oscura, con la mano aún tocando el arma en su bolsillo por costumbre, el arma que había planeado usar en unas horas. Caminaron durante 10 minutos por calles que Bob apenas reconocía, a pesar de haber vivido allí toda su vida. Otros peatones miraban al anciano que seguía a un perro desaliñado. A Bob no le importaba, nada le había importado durante 3 años. ¿Por qué empezar a preocuparse por las apariencias ahora? Mary lo habría llamado tonto. La idea casi lo hizo sonreír, casi. Sasha seguía mirando para asegurarse de que la seguía, su desesperación era evidente en cada paso cojeando. Llegaron al depósito de chatarra de sal a las 6:05 p.m. La valla se había derrumbado parcialmente. Había agua por todas partes. Las botas de Bob se empaparon inmediatamente. El sol se había puesto.
La oscuridad caía rápidamente. Bob dudó en la entrada. Era una locura. Seguir a un perro callejero a un depósito de chatarra inundado al caer la noche. Pero algo en los ojos de Sasha le había recordado a Mary en esa cama de hospital, rogándole sin palabras que la salvara. No pudo salvar a Mary. Quizás podría salvar lo que fuera que este perro estaba tan desesperado por proteger. Sasha se movía ahora rápidamente, navegando por el traicionero terreno con urgentes gemidos. Bob tropezó con los escombros y estuvo a punto de dar media vuelta. Entonces lo oyó, débil pero inconfundible, el llanto de unos cachorros. «Oh, Dios mío», susurró. Empujó la última barrera de metal retorcido. La escena que se encontró ante él a las 6:12 p.m. le detuvo el corazón. 4 cachorros diminutos acurrucados en un trozo de cartón flotante, temblando tan violentamente que podía verlo desde 3 metros de distancia. El agua los rodeaba, subiendo visiblemente. El más pequeño, una hembra, no se movía en absoluto. Sasha corrió hacia ellos inmediatamente, lamiéndolos frenéticamente, mirando a Bob con ojos que lo decían todo. «Por favor, no puedo hacerlo solo. Por favor, ayúdalos». Bob no lo pensó. Se quitó el abrigo de invierno, el caro que había comprado antes de que Mary enfermara, y se metió en el agua. Le llegaba hasta la cintura, sorprendentemente fría. Recogió a los cachorros en su abrigo, acunándolos contra su pecho. El más pequeño no respiraba. Sus manos, que habían temblado por el dolor y la edad durante 3 años, de repente se volvieron firmes. Frotó suavemente al pequeño cachorro, como había ayudado una vez a un gatito recién nacido cuando era niño. Hacía 50 años. «Vamos, pequeño, vamos». Pasaron 10 segundos. Le parecieron una eternidad. El cachorro jadeó y lloró débilmente. Bob sintió lágrimas en su rostro por primera vez desde el funeral de Mary. Sasha se apretó contra su pierna. Ya no sentía miedo, solo una esperanza desesperada. Bob la miró. «Los tengo, mamá. Los tengo». Empezó a caminar hacia la entrada, moviéndose tan rápido como se atrevía con su preciosa carga. Sasha lo siguió, con la cojera más pronunciada ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Bob podía ver cuánto dolor sentía, lo agotada que estaba. Probablemente había estado corriendo todo el día. A las 6:25 p.m. Junto a su camioneta, Bob sacó su teléfono y llamó al único veterinario que conocía. «Maggie, soy Bob Callahan». Hubo una pausa. «Ladrá». Margaret Walsh no había sabido nada de Bob en 2 años, desde poco después de la muerte de Mary. «Bob, ¿estás? Necesito ayuda. Es una emergencia. Una perra y 4 cachorros. Hipotermia grave. Posible inanición. ¿Puedes venir a la clínica? Estaré allí en 10 minutos». No hizo preguntas, no dudó. Más tarde, Bob se enteraría de que Maggie llevaba meses preocupada por él, había oído a través de amigos comunes que se había aislado, que era imposible contactar con él. Se sintió aliviada con solo oír su voz. Bob subió a Sasha a la camioneta, estaba demasiado débil para saltar. Colocó a los cachorros, aún envueltos en su abrigo, en el asiento junto a ella. Inmediatamente se acurrucó alrededor de ellos, con el hocico hundido en la tela, protegiéndolos incluso en ese momento. Durante el trayecto hasta el Eastside Animal Hospital, Bob no dejaba de mirarla. Sasha lo observaba con una expresión que él reconocía. Kaiser, el perro de su infancia, lo había mirado así. Confianza, gratitud, esperanza. «Lo has hecho bien, mamá», dijo Bob en voz baja. «Los has salvado. Nos has salvado a todos». Las luces del Eastside Animal Hospital estaban encendidas cuando llegaron a las 6:45 p.m. Ladrá Walsh, una mujer de unos 55 años con ojos amables y manos hábiles, los recibió en la puerta. Echó un vistazo a Sasha y a los cachorros e inmediatamente los condujo a la sala de exploración. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Ladrá Walsh trabajó con deficiencias prácticas, con la ayuda de su asistente mientras evaluaban a cada animal. Los 3 cachorros machos, desnutridos e hipotérmicos, pero receptivos, sobrevivirían con los cuidados adecuados. Su temperatura corporal era peligrosamente baja, pero estaba subiendo gracias a las lámparas de calor y los líquidos calientes. La cachorra, la más pequeña, se encontraba en estado crítico. Su temperatura corporal era de 34 grados Celsius, cuando debería haber sido de 38 a 39 grados Celsius. Mostraba signos de neumonía. Su respuesta a los estímulos era mínima,
Las próximas 48 horas serán cruciales, dijo Ladra Walsh en voz baja. Luego examinó a Sasha. Cuanto más la observaba, más callada se quedaba. Finalmente, le pidió a Bob que la siguiera a su oficina, dejando a su asistente al cuidado de los cachorros. Bob, dijo con cautela, esta perra ha pasado por un infierno. Estas lesiones. Mostró las radiografías en la pantalla de su ordenador. ¿Ve estas fracturas? Se curaron mal porque nunca se trataron. Este patrón de cicatrices es consistente con golpes repetidos durante un periodo prolongado. Tiene los dientes desgastados, probablemente por morder cadenas. Y psicológicamente, hizo una pausa, este nivel de trauma no se produce de la noche a la mañana. Son años de maltrato sistemático. Bob sintió como la rabia se encendía en su pecho, ardiente y feroz. No había sentido nada tan fuerte desde que Mary murió. ¿Se recuperará? ¿Físicamente? ¿Con tiempo y los cuidados adecuados? Sí. ¿Emocionalmente? Maggie miró a través de la ventana a Sasha, que seguía vigilando a los cachorros a pesar de su evidente agotamiento. Eso llevará más tiempo. Quizás toda la vida. El hecho de que sobreviviera, que mantuviera vivos a esos cachorros en esas condiciones climáticas y en esas circunstancias. Bob, en 30 años de medicina veterinaria, nunca había visto nada igual. Bob tomó una decisión en ese momento. Quiero acogerla a ella y a los cachorros hasta que puedan ser adoptados. Maggie sonrió, la primera sonrisa sincera que había visto en meses. Esperaba que dijeras eso. Entonces la realidad volvió a golpearle. Bob se llevó la mano al bolsillo vacío. El abrigo con su cartera estaba envuelto alrededor de los cachorros. Maggie, tengo que ser sincero contigo. No puedo permitírmelo. Ella esperó. Perdí la casa pagando las facturas médicas de Mary. La tienda también. Ahora vivo de la seguridad social. $1.847 al mes. Esta primera semana de tratamiento. Había visto el equipo, los medicamentos, los cuidados intensivos. Supongo que serán $4.000 o $5.000. Tengo $340 en mi cuenta corriente. Maggie no dudó. Bob, no voy a dejar que estos animales mueran por culpa del dinero. Te cobraré $50 al mes, toda la vida si es necesario. Bob volvió a sentir lágrimas en los ojos. 2 veces en una noche, algo sin precedentes. Maggie, no es negociable. La puerta de la clínica se abrió. Tom, el asistente de Bob, estaba allí. Al parecer, los había seguido. Yo lo pagaré. Bob lo miró fijamente. Tom, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. Tom se acercó y, bajo la luz fluorescente, Bob vio algo en el rostro del joven. Algo familiar. ¿Papá? Soy yo. Soy Tommy. El mundo se tambaleó. Bob se agarró al escritorio para apoyarse. Tommy. Su hijo. El hijo adoptivo suyo y de Mary, que había llegado a ellos desde un hogar de acogida a los 15 años, que se había marchado a los 19 durante el tratamiento contra el cáncer de Mary, que había desaparecido 6 años atrás sin decir nada. Me escapé cuando más me necesitabas, dijo Tom con la voz quebrada. No podía ver morir a mamá. Fui un cobarde. Llevaba 3 meses trabajando en la tienda, tratando de encontrar el valor para decirte quién era. Sacó un sobre de su chaqueta. Este es el fondo para la educación. El dinero que tú y mamá ahorraron para mi universidad, $8.500. Nunca lo toqué. He estado ahorrando para devolvértelo. Bob no podía hablar, no podía moverse. Te vi siguiendo a ese perro, continuó Tom. Perro, continuó Tom. Yo te seguí. No puedo dejar que vuelvas a enfrentarte a esto solo. Otra vez no. Bob acortó la distancia que los separaba y abrazó a su hijo. Ambos lloraron. Sasha, que observaba desde su caseta, gimió suavemente, un sonido de reconocimiento, de comprensión de lo que significaba el reencuentro. A las 11 de la noche, Bob llevó a los 3 cachorros y a Sasha a casa, al apartamento 4B de Riverside Senior Living. La cachorra más pequeña seguía hospitalizada, luchando por su vida. Tom ayudó a instalar una gran jaula en el salón de Bob con almohadillas térmicas, mantas, comida y agua. El apartamento de Bob era tan deprimente como parecía. Pequeño, de un solo dormitorio, con pocos muebles, todo congelado en el tiempo desde que Mary murió. Las fotos de ella cubrían todas las superficies como un santuario. El dormitorio que habían compartido durante 30 años permanecía cerrado, intacto. Sasha no comía, no dormía. Vigilaba a los 3 cachorros,
temblando constantemente. El calor, la comida, la seguridad, todo eso le resultaba extraño, incomprensible. Esperaba la traición porque la traición era lo único que había conocido. Bob se sentó en el suelo cerca de la jaula, sin acercarse demasiado, respetando su espacio. Le hablaba suavemente. No voy a hacerte daño ni a ti ni a ellos. Ahora estás a salvo. Tom se había ido a casa, prometiendo volver por la mañana. Bob llamó al hospital a medianoche. Hope. Había empezado a pensar en el cachorro más pequeño como Hope. Estaba estable pero crítica. Volvió a llamar a las 2 de la madrugada, todavía luchando. A las 3:47 de la madrugada, Bob se quedó dormido en el sofá, agotado más allá de lo imaginable. Se despertó con una sensación que no pudo identificar de inmediato. Sasha estaba de pie junto al sofá, con el hocico a pocos centímetros de su cara. Bob se quedó paralizado, temeroso de que cualquier movimiento la asustara. Lentamente, con cuidado, Sasha apoyó la cabeza en el borde del sofá, sin exigir nada, sin agresividad, solo cerca, solo presente. Bob extendió la mano con una lentitud glacial. Sasha la olisqueó, con todo el cuerpo tenso y listo para salir corriendo. Bob no la agarró, no la forzó, solo esperó. Después de lo que parecieron horas, la cola de Sasha dio un pequeño y vacilante movimiento. Bob sintió lágrimas en las mejillas por tercera vez esa noche. Buena chica, Sasha. Buena chica. Se acercó con cuidado para revisar su collar, buscando alguna identificación. Escondida bajo el pelaje enmarañado, encontró una vieja etiqueta rayada, Sasha, y una dirección. 2847, Ashland Avenue, Green Bay. Wi 54304. Almacén 47. Green Bay Wi 54304 Almacén 47 el mismo distrito industrial por el que acababa de pasar el número 47. Bob permaneció despierto el resto de la noche, las piezas encajaban en su mente. Mary había muerto 12 minutos antes de que llegara la ambulancia. 47 minutos después de su llamada esta perra había estado en la parada 47 de su desesperado viaje. La dirección del almacén terminaba en 47, la había encontrado a las 5:47 p.m. A las 6 a.m. del 29 de diciembre, mientras la débil luz invernal se filtraba por sus ventanas, Bob encontró la pistola en el bolsillo de su abrigo. Se había olvidado por completo de ella. Por primera vez en 3 años, había pasado varias horas sin pensar en la muerte. Miró la pistola durante un largo rato, luego a Sasha, que dormía cerca de los cachorros. Sacó las balas y las guardó en un cajón y la pistola en otro cajón. No las tiró. No estaba preparado para eso, pero las separó. Quizás, le dijo a la habitación vacía, quizás pueda esperar hasta que adopten a los cachorros. Solo hasta entonces, a las 9 de la mañana, había tomado otra decisión. Llamó al departamento de policía de Green Bay y pidió hablar con alguien que se ocupara de casos de maltrato animal. La detective Sarah Morrison le devolvió la llamada en 20 minutos. Señor Callahan, tengo entendido que tiene información sobre maltrato animal. Bob le envió fotos de las lesiones de Sasha y la dirección que figuraba en su placa identificativa. Le explicó lo que había descubierto el doctor Walsh, las antiguas fracturas, el patrón de maltrato sistemático, los años de sufrimiento. Hemos recibido quejas sobre ese almacén anteriormente, dijo la detective Morrison, con la voz tensa por la ira contenida. Lo inspeccionamos hace 2 años tras recibir una denuncia anónima. El propietario, Marcus Brennan, aparentemente había trasladado al perro antes de que llegáramos. Afirmó que nunca había tenido un perro. No teníamos pruebas que lo contradijeran. ¿Puede conseguir una orden judicial ahora? ¿Con estas pruebas? Por supuesto. La tendré al final del día. Durante los días siguientes, Bob y Tom cayeron en una rutina. Cuidaban de los 3 cachorros en casa, supervisaban la lenta adaptación de Sasha a la seguridad y llamaban al hospital cada pocas horas para saber cómo estaba Hope. La pequeña cachorra luchaba, mejoraba lentamente, pero seguía en estado crítico. Sasha empezaba a confiar cada día más en Bob, aunque los movimientos bruscos aún la hacían sobresaltarse. Tom demostró ser invaluable, paciente y gentil con los animales, reconstruyendo gradualmente la relación con su padre, a quien había abandonado 6 años atrás. En Nochevieja, Bob permaneció sobrio por primera vez desde la muerte de Mary. Se sentó con Tom, Sasha y los 3 cachorros, viendo caer la bola en la televisión, pensando en las segundas oportunidades, en cómo 47 rechazos habían llevado a una aceptación.
en cómo la negativa de un perro a rendirse había salvado más que solo cachorros. El 2 de enero, el detective Morrison llamó con novedades. Hemos estado investigando la propiedad del almacén. Marcus Brennan no es el propietario. Se lo alquila a una mujer llamada Helen Morrison. No tiene ninguna relación conmigo, añadió rápidamente. Helen tiene 70 años y es viuda. Es propietaria de ese almacén desde 1985. ¿Sabía ella lo del perro? La hemos entrevistado esta mañana. Admitió que sospechaba que algo iba mal, pero no lo denunció porque Marcus siempre pagaba el alquiler a tiempo y ella necesitaba los ingresos. Tras la muerte de su marido, esos ingresos por alquiler se convirtieron en su principal fuente de sustento. Bob se sentía en conflicto. Entendía la pobreza extrema, pero anteponer el dinero al sufrimiento de un animal, ¿qué le pasará a ella? Se le acusa de complicidad. Podría enfrentarse a una pena de cárcel y, sin duda, a una demanda. Podría perder el almacén, sus ahorros, todo. La noticia dejó a Bob inquieto. Helen Morrison tenía 70 años, era viuda y dependía de esos ingresos para sobrevivir, una situación muy parecida a la suya. ¿Dónde estaba la línea entre víctima y cómplice? No lo sabía. El 3 de enero, la policía ejecutó la orden de registro en el almacén 47. El detective Morrison llamó a Bob esa noche para contarle lo que habían encontrado. La habitación donde habían tenido a Sasha todavía tenía la cadena atada a la pared. Medía 2 metros, y estaba atornillada al hormigón. El suelo estaba manchado de sangre seca y excrementos. En una esquina había cuencos de comida vacíos, uno de ellos lleno de agua helada y mohosa. La temperatura interior era de 4 grados, sin calefacción, pero lo que hizo que la voz del detective Morrison temblara de rabia fueron los otros tornillos de montaje en la pared, 3 de ellos a diferentes alturas, lo que sugería perros de diferentes tamaños. Marcus afirma que eran del inquilino anterior, dijo ella. Pero los registros muestran que él fue el primer inquilino cuando el almacén se convirtió en unidades de alquiler hace 8 años. Creemos que hubo otros perros antes de Sasha. Todos desaparecieron. Bob se sintió mal. ¿Dónde están ahora? No lo sabemos. No se encontraron cadáveres en la propiedad, pero ella no necesitó terminar. Las implicaciones eran claras. ¿Y Marcus? Lo arrestamos esta tarde. Se le acusa de múltiples delitos graves de crueldad animal. Si podemos demostrar que los otros perros existieron y lo que les sucedió, se le imputarán más cargos. ¿Cómo estaba cuando lo arrestaron? ¿Destrozado?, dijo Morrison en voz baja. Completamente destrozado. No opuso resistencia. Apenas habló, solo repetía, lo sé lo que hice. Esa noche, la detective Morrison fue al apartamento de Bob para tomar más fotografías de las lesiones de Sasha como prueba. También trajo información sobre lo que habían encontrado en el archivador de Marcus, los registros médicos de Jennifer Brennan, la exmujer de Marcus, un diagnóstico de leucemia de 2017. Los papeles del divorcio presentados por Jennifer, en los que alegaba violencia doméstica, cartas de una niña llamada Lily, que se negaba a ver a Marcus. 12 cartas a lo largo de 2 años, cada una de las cuales le rompía un poco más el corazón a Bob, de fotos de Jennifer y, rotas y pegadas con cinta adhesiva repetidamente, una manifestación física de obsesión y dolor. El obituario de Jennifer, con fecha de mayo de 2018, murió en un hospicio, 8 meses después de dejar a Marcus. El obituario mencionaba que le sobrevivían su hija Lily y su hermana Patricia. No se mencionaba a Marcus. El obituario mencionaba que le sobrevivían su hija Lily y su hermana Patricia. No se mencionaba a Marcus. Y el certificado de nacimiento de Lily, con un detalle devastador. El padre figuraba originalmente como desconocido, pero más tarde se modificó mediante la adopción legal de Marcus Brennan. Jennifer no se marchó por su violencia, dijo el detective Morrison en voz baja. La violencia era real, pero no fue por eso por lo que se marchó. Tenía un cáncer terminal y no quería que Marcus se arruinara tratando de salvarla, igual que... Se detuvo. Igual que lo que me pasó a mí, terminó Bob. Murió sola para ahorrarle la deuda. Y Lily no sabe que Marcus no es su padre biológico, solo sabe que su madre lo abandonó y luego murió. Se niega a tener contacto con Marcus porque, en su mente de 12 años, él fue cruel con su madre y la alejó de ella. Bob se sentó pesadamente. Así que perdió a su esposa mientras trataba de respetar sus deseos de no contactarla. Perdió a su hija, a quien amaba pero que no era biológicamente suya. Perdió su negocio al intentar pagar las facturas médicas. Lo perdió todo.
Y Sasha se convirtió en el blanco de toda esa rabia y dolor, concluyó Morrison. Bob miró a Sasha, que, ahora dormía plácidamente cerca de los cachorros. Las personas heridas hieren a otras personas, dijo en voz baja, repitiendo algo que Mary solía decir. Pero eso no lo hace aceptable. No, el detective Morrison estuvo de acuerdo. No lo justifica. El juicio se fijó para el 15 de marzo. Marcus permaneció bajo custodia, incapaz de pagar la fianza. Helen Morrison se enfrentó a sus propios cargos. Y en el apartamento 4B, Bob comenzó el lento proceso de curación, tanto para Sasha como para él mismo. El 5 de enero, ladra. Walsh llamó con una noticia que hizo llorar a Bob por cuarta vez esa semana. Hope está lo suficientemente estable como para volver a casa. Ladra. Walsh llevó a Hope al apartamento de Bob ella misma el 5 de enero a las 2 de la tarde. Cuando abrió el transportín, Sasha corrió por la habitación, más rápido de lo que Bob la había visto moverse desde el rescate. Lamió a Hope de la cabeza a los pies, gimiendo de alegría y alivio, revisando cada centímetro de su cachorro más pequeño. Los 3 cachorros machos se empujaban unos a otros para llegar hasta su hermana, creando un montón de pelaje negro y marrón que se retorcía. Era la primera vez que los 4 cachorros estaban juntos desde que Bob los sacó de aquel desguace inundado. La expresión de Sasha, agotada, aliviada, llena de puro amor maternal, apretó el pecho de Bob. Tom estaba en una esquina con su teléfono, capturando el momento. La fotografía que tomó era sencilla, pero poderosa. Sasha, rodeada por sus 4 cachorros, mirando a la cámara con ojos que habían visto el infierno y, de alguna manera, habían encontrado el camino de vuelta. La publicó en la página de Facebook de la ferretería esa noche, con una leyenda que había escrito 3 veces antes de dar con la adecuada. Esta es Sasha. Es una superviviente, una luchadora y la mejor madre que he visto nunca. Salvó a sus cachorros cuando el mundo le daba todas las razones para rendirse. Podemos aprender mucho de perros como ella. No esperaba nada, solo quería honrar a la perra que había sacado a su padre del abismo, que les había dado a ambos una razón para levantarse cada mañana. A la mañana siguiente, la publicación tenía 500 compartidos. Por la noche, 5000. Alguien etiquetó al Green Bay Press Gazette. Un periodista llamó al teléfono de Tom a las 8 de la tarde para pedirle una entrevista. El 7 de enero, la publicación se había compartido 50.000 del Arnar. Los medios locales se hicieron eco de la noticia. Las cadenas de televisión comenzaron a llamar. Bob rechazó todas las solicitudes inicialmente. No soy un héroe, solo hice lo que cualquiera habría hecho. Tom no estaba de acuerdo. Pero 46 personas no lo hicieron, papá. Tú sí. La gente necesita saber por qué. Bob finalmente accedió a una entrevista, solo una, con Channel 5 News. Vinieron a su apartamento el 10 de enero con cámaras y luces que pusieron nerviosa a Sasha. Bob se sentó en su desgastado sofá con Sasha a sus pies, y Tom de pie a su lado, mostrándole su apoyo. La reportera, una joven de mirada amable, le hizo la pregunta que todos querían que respondiera. Señor Callahan, ¿qué le hizo detenerse cuando otras 46 personas no lo hicieron? Bob respiró hondo. Mary siempre había dicho que la honestidad era la única política que valía la pena. Casi no lo hago. Estaba teniendo un mal día, un mal año, 3 malos años, si soy sincero. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Sus ojos, dijo Bob, mirando a Sasha. Me miraba como solía hacerlo mi esposa. Como si me estuviera suplicando que la salvara. No pude salvar a mi esposa, pero tal vez pudiera salvar a esta perra. ¿Tu esposa? Las manos de Bob temblaban ligeramente. Mary murió hace 3 años. Cáncer. Al final, no pudimos pagar los analgésicos. Tuve que verla sufrir. Su voz se quebró. La ambulancia tardó 47 minutos en llegar después de que llamé al 911. Mary murió 12 minutos antes de que llegaran. La compostura profesional del reportero se tambaleó. Lo siento mucho. Cuando Sasha ladró fuera de mi tienda, miré mi reloj. Eran las 5:47 p.m. Bob sonrió con tristeza. La 47. Era persona a la que pedí ayuda. Más tarde supe que era la 47. Que era persona a la que había pedido ayuda ese día, y la dirección donde había sido maltratada, el almacén 47. ¿Qué significa ese número para ti? Bob se quedó callado durante un largo rato. Significa que recuperé 47 minutos. Esta vez tengo que salvar algo. La entrevista se emitió esa noche.
Por la mañana, el vídeo había sido visto 200.000 veces. Al final de la semana, 2 millones. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la noticia. CNN, The Today Show, Good Morning America. La etiqueta 47 Bark, el ladrido número 47, se convirtió en tendencia en Twitter. Las donaciones llegaron a la Sociedad Protectora de Animales de Green Bay en nombre de Sasha. $12.000 solo en la primera semana. Gente de todo el país envió cartas a la ferretería de Bob, compartiendo sus propias historias de pérdida, de casi rendirse, de ser salvados por una gracia inesperada. Emily Kowalski tenía 62 años. Era una trabajadora social jubilada que ahora daba clases a tiempo parcial en una escuela primaria local. Vio el vídeo el 8 de enero y no pudo dejar de llorar, no solo por la historia en sí, sino por la culpa que la había estado consumiendo durante más de 2 años. En noviembre de 2017, Emily era investigadora de servicios sociales. Alguien había llamado para dar un aviso anónimo sobre un perro en peligro en el almacén 47 de Ashland Avenue. Emily y un agente de policía habían realizado una inspección de bienestar. Marcus Brennan se mostró educado, cooperativo y firme. No tengo ningún perro, nunca lo he tenido. No encontraron ninguna prueba, ni ladridos, ni olores, ni signos visibles. Lo que Emily no sabía era que Marcus había trasladado a Sasha al garaje de un amigo la noche anterior, advertido por alguien que había visto a los funcionarios haciendo preguntas en el barrio. El caso se cerró. Emily sospechaba que Marcus mentía. Había algo en su nerviosismo, en la forma en que se había colocado en la puerta para impedir que vieran el interior del almacén, pero las sospechas no eran pruebas. Presentó su informe y pasó al siguiente caso, pero en realidad nunca lo superó. Cada pocos meses, pasaba en coche por delante del almacén 47 y se preguntaba si ese perro estaría allí, sufriendo, mientras ella no hacía nada. La culpa había contribuido a su jubilación anticipada. No podía salvarlos a todos, le había dicho su supervisor. Hiciste tu trabajo. ¿Pero lo había hecho? Ahora, al ver cómo se desarrollaba la historia de Sasha, Emily sabía que tenía que hacer algo. El 15 de enero, creó un grupo en Facebook llamado Sasha's Legacy Green Bay Cares. La descripción era sencilla: no más Sashas, no más indiferencia, no más Sashas, no más indiferencia, no más excusas. En 48 horas se habían unido 2.000 personas. Emily organizó el grupo con la eficiencia de alguien que había pasado 30 años en los servicios sociales. Creó subcomités, planes de acción, objetivos medibles, campañas mensuales de donaciones para la Sociedad Protectora de Animales, una red de voluntarios para controlar los animales callejeros y denunciar los abusos, un fondo para ayudar a los propietarios de mascotas con bajos ingresos a pagar la atención veterinaria, programas educativos en las escuelas sobre el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas, sobre el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. Una línea directa, Reporta Animal Abuse Denuncia, el maltrato animal, con operadores capacitados disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En febrero, el grupo contaba con 10.000 miembros. Emily organizó el primer gran evento comunitario, el 47 Acts of Kindness Challenge. Desafío de los 47 actos de bondad. Los participantes se comprometieron a realizar 47 buenas acciones en 47 días, ayudando a los vecinos, haciendo donaciones a los refugios, cuidando a los residentes de edad avanzada y alimentando a los animales callejeros. Participaron escolares. Participaron empresas. Incluso se unieron miembros del ayuntamiento. Los medios de comunicación locales cubrieron el movimiento semanalmente. Green Bay transformada por la historia de un perro, decía un titular. Lo que había comenzado con un hombre que seguía a un perro desesperado se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, una comunidad que examinaba su propia capacidad de compasión y la encontraba deficiente. El 10 de febrero, Marcus Brennan fue detenido formalmente y acusado. Delito grave de maltrato animal, delito grave de clase 1, hasta 5 años de prisión. Retención ilegal de un animal, falta de cuidados adecuados. Cargos adicionales pendientes si los investigadores podían demostrar lo que les había ocurrido a los perros anteriores, como sugerían los tornillos. La policía encontró a Marcus en el almacén, borracho, rodeado de botellas vacías. No se resistió al arresto, apenas habló. Su foto policial mostraba a un hombre de ojos hundidos que parecía mucho mayor que sus 37 años. Su comparecencia inicial ante el tribunal el 12 de febrero fue breve.
Su abogado de oficio se declaró inocente. La fianza se fijó en $10,000. Marcus no podía pagarla. Permaneció bajo custodia y nadie se presentó para ayudarlo. Ni la hermana de Jennifer, que tenía la custodia de Lily, ni amigos, ya no le quedaba ninguno. Ni Ellen Morrison, la mujer propietaria del almacén, porque se enfrentaba a sus propios cargos. Las redes sociales estallaron con reacciones, las amenazas de muerte inundaron la página de Facebook del Departamento de Policía. La gente exigía la pena máxima, pero también surgieron otras voces que planteaban preguntas incómodas. ¿Qué hay del propietario que lo sabía y no hizo nada? ¿Qué hay del sistema que había investigado la denuncia de abuso hace 2 años y no había encontrado nada? ¿Dónde estaba la responsabilidad, más allá de un hombre destrozado? El caso de Ellen Morrison fue el que más debate generó. Cuando se le confrontó con las pruebas de su papel, alquilándole a Marcus durante años, sospechando del abuso pero sin denunciarlo, porque necesitaba los ingresos, la viuda de 70 años hizo una sorprendente declaración pública. Sabía que algo iba mal, dijo en una rueda de prensa que su abogado intentó impedir. Oí ruidos, vi cómo se deterioraba el estado de Marcus y no hice nada porque necesitaba esos ingresos por el alquiler para sobrevivir. Mi marido me dejó el almacén y nada más. Esos $800 al mes me permitían comer y pagar la calefacción. Elegí mi comodidad por encima de la vida de un animal y tengo que vivir con eso. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Me gustaría declararme culpable y cumplir la condena de Marcus Brennan. Tengo 70 años. Permití este maltrato durante años. Dejen que afronte la justicia por los dos. El tribunal rechazó su oferta. Cada acusado tenía que enfrentarse a sus propios cargos. Pero el gesto de Ellen desató un intenso debate. Vendió el almacén y donó $50,000 al legado de Sasha. Se convirtió en la voluntaria más activa del grupo, pasando 20 horas a la semana en el refugio de animales trabajando con perros maltratados, su penitencia visible y tangible. ¿Era una redención genuina o una culpa performativa? ¿Era una redención genuina o una culpa performativa? La comunidad seguía dividida. Algunos elogiaron su valentía al asumir la responsabilidad. Otros lo consideraron insuficiente y tardío. Una viuda rica comprando la absolución mientras Sasha aún llevaba las cicatrices. Emily Kowalski luchaba con su propia culpa, preguntándose si debería hacer una confesión pública similar sobre él y fallido control de bienestar en 2017. Tom animó a su padre a perdonarse a sí mismo por las veces que había pasado junto a Sasha antes del 29 de diciembre. El perdón, al parecer, era más complicado de lo que nadie quería admitir. El juicio se fijó para el 15 de marzo de 2020. Marcus permaneció en la cárcel. Green Bay siguió transformada, y en el apartamento 4B, Bob aprendió que salvar algo roto significaba aceptar que tú también podías estar roto. Y eso estaba bien. El 15 de marzo de 2020 amaneció frío y despejado. El juzgado del condado de Brown se llenó temprano de espectadores, medios de comunicación y defensores de los derechos de los animales que llevaban pins con la foto de Sasha. Bob llegó con Tom y Sasha, que había sido certificada como su animal de apoyo emocional. Ladra. Maggie Walsh acudió a testificar como testigo experta. Emily Kowalski se sentó en la galería, llevando su propia culpa como piedras en los bolsillos. La fiscal del distrito Michelle Kowalski, hija de Emily, aunque pocos lo sabían, dirigió la acusación. El defensor público de Marcus, James Walsh, parecía cansado incluso antes de que comenzara el proceso. El caso de la acusación era devastador por su simplicidad. Las fotografías de la sala del almacén proyectadas en las pantallas dejaron sin aliento a los miembros del jurado. La cadena, el hormigón manchado de sangre, los cuencos vacíos, los otros tornillos que sugerían víctimas anteriores. El testimonio del Dr. Walsh fue clínico y condenatorio. En 30 años de medicina veterinaria, nunca había visto un abuso sistemático tan prolongado. Esto no era ira. Era tortura. La policía testificó sobre el hallazgo de Marcus borracho en el almacén, sobre las pruebas de otros perros, sobre sus mentiras iniciales 2 años antes, cuando investigaron la denuncia anónima. Luego Bob subió al estrado. Cuando encontré a esos cachorros, se estaban muriendo, dijo en voz baja. Porque 46 personas, antes que yo, no se preocuparon lo suficiente como para detenerlo, no quisieron involucrarse, miraron para otro lado. Todos compartimos algo de culpa aquí, pero Marcus Brennan tomó la decisión de hacer daño a algo indefenso durante 3 años. Esa decisión fue solo suya.
Sasha yacía a los pies de Bob durante su testimonio, tranquila hasta que el alguacil llevó a Marcus a la sala del tribunal. Entonces comenzó a temblar, a gemir, a apretarse contra las piernas de Bob. Marcus, con un mono naranja que le quedaba holgado en su cuerpo demacrado, la vio. Sus miradas se cruzaron a través de los 9 metros de la sala del tribunal. El rostro de Marcus se descompuso. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Articuló 2 palabras: lo siento. El jurado observaba. El público observaba. Nadie sabía si su arrepentimiento era sincero o fingido. El segundo día, la defensa no negó el abuso. En su lugar, James Walsh intentó explicarlo. Llamó a un experto en duelo y trauma que testificó sobre cómo una pérdida profunda puede manifestarse en forma de violencia, especialmente en personas con enfermedades mentales no tratadas y abuso de sustancias. Presentó los registros médicos de Marcus, la depresión, el alcoholismo y las ideas suicidas documentadas a lo largo de 3 años. Los registros financieros mostraban procedimientos de quiebra, una deuda médica por un total de $89,000 y un negocio que se derrumbaba bajo el peso de las facturas impagadas. Luego contó la historia de Jennifer, cómo le habían diagnosticado leucemia en 2017, cómo había solicitado el divorcio alegando violencia doméstica, violencia que existía pero que era exagerada, para asegurarse de que Marcus no luchara por la custodia, no se destruyera a sí mismo tratando de salvarla como Bob había intentado salvar a Mary, como ella había muerto sola en un hospicio en mayo de 2018, 8 meses después de marcharse, y había prohibido a Marcus asistir a su funeral. Marcus Brennan es un hombre destrozado que hizo cosas terribles, argumentó Walsh, pero también es víctima de un sistema sanitario que arruina a las familias por intentar salvar a sus seres queridos moribundos, de una pérdida tan profunda que no pudo procesarla, de una enfermedad mental que no fue tratada porque no podía permitirse la ayuda. Esto no excusa sus acciones, pero las explica. Las personas heridas hieren a otras personas. Hasta que no curemos el dolor, seguiremos creando más Marcus. La sala del tribunal se agitó. Bob sintió la fuerza del argumento. Él mismo había estado a punto de convertirse en Marcus, con su pistola, su plan, su propia rabia por perder a Mary. Solo los ladridos de Sasha lo habían detenido. El tercer día, la defensa presentó su prueba sorpresa. Su señoría, dijo Walsh, me gustaría reproducir un vídeo grabado por Jennifer Brennan antes de su muerte en mayo de 2018. La fiscalía se opuso por motivos de relevancia. La jueza, una mujer severa de unos 60 años que había perdido a su propia esposa por violencia doméstica, se mostró escéptica, pero lo permitió. El vídeo comenzó. Jennifer Brennan apareció en pantalla, filmada en lo que claramente era una habitación de cuidados paliativos. Estaba calva por la quimioterapia, demacrada y con un tubo de oxígeno bajo la nariz. Su voz era débil, pero decidida. «A quien vea esto cuando Marcus necesite ayuda», comenzó. «Me llamo Jennifer Brennan. Estoy grabando esto porque necesito que alguien sepa la verdad». La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Jennifer lo explicó todo. El diagnóstico de leucemia en 2017. El pronóstico de 12 a 18 meses. La decisión de dejar a Marcus, no por su ira, aunque era real y aterradora, sino porque había visto lo que la deuda médica había hecho a familias como la de Bob y Mary Callahan. Había solicitado el divorcio alegando abusos peores de los que realmente se habían producido para asegurarse de que Marcus no se opusiera. Nunca le hablé del cáncer. La voz de Jennifer se quebró. Nunca le hablé del cáncer. La voz de Jennifer se quebró. Solo le dije que me marchaba. Él me llamó y me suplicó. Yo me mantuve firme. Pensaba que le estaba salvando. No me di cuenta de que lo estaba destruyendo. Entonces llegó la revelación que dejó boquiabiertos a varios miembros del jurado. Lily no es la hija biológica de Marcus. Es fruto de una relación que tuve antes de conocerlo. Pero Marcus la adoptó legalmente cuando tenía 2 años. La quiere como si fuera suya, más de lo que su padre biológico la ha querido jamás. La imagen de Jennifer miraba directamente a la cámara, con lágrimas en los ojos. Si Marcus ha hecho daño a alguien, a algo, por lo que hice, por la decisión que tomé, lo siento. Lo siento profundamente. Por favor, tengan piedad. No es un monstruo. Es un hombre que lo perdió todo y no supo cómo sobrevivir. Le quité a su esposa. Le quité a su hija. Le quité su propósito. Y le hice creer que era porque no era lo suficientemente bueno. Es culpa mía. El vídeo terminó. La sala permaneció en silencio durante 10 segundos. Los miembros del jurado lloraban. Bob lloraba.
Emily Kowalski sollozaba en la galería. Incluso el fiscal parecía conmocionado. Marcus se cubría el rostro con las manos, con los hombros agitados. La defensa presentó entonces una carta de Lily Brennan, ahora de 12 años, escrita el 10 de marzo. Su tía, Patricia, hermana de Jennifer, por fin le había contado la verdad sobre el cáncer de su madre, sobre que Marcus no era su padre biológico, pero que había decidido ser su padre de todos modos. Odio lo que le hizo a Sasha, había escrito Lily con letra cuidadosa. Los animales son inocentes, y lo que hizo estuvo muy mal. Pero ahora entiendo que perdió a mamá, me perdió a mí y se perdió a sí mismo. Que perdió a mamá, me perdió a mí y se perdió a sí mismo. No estoy preparada para verlo, pero no quiero que esté en la cárcel para siempre. Quiero que reciba ayuda, y quizá algún día pueda volver a conocer a mi padre. El cuarto día, la fiscalía volvió a llamar a Bob para que prestara declaración como víctima. El fiscal del distrito Kowalski preguntó: «Señor Callahan, usted salvó la vida de Sasha. La ha cuidado durante 3 meses. ¿Qué sentencia cree que merece Marcus Brennan?» Bob se quedó en silencio durante un largo rato. Todos esperaban. Miró a Marcus, luego a Sasha y luego al jurado. «Hace 3 años, vi morir a mi esposa entre dolores porque no podía permitirme la morfina. La ambulancia llegó 47 minutos tarde, estaba enfadado. Con Dios. Con el sistema, conmigo mismo. Quería hacer daño a algo. Quería morir. Casi lo hago». Hizo una pausa. Si Sasha no hubiera ladrado fuera de mi tienda ese día, estaría muerto. Ella me salvó más de lo que yo la salvé a ella. Miró directamente a Marcus. Tomaste tu dolor y se lo diste a algo que no podía defenderse. Eso no está bien. Nunca estará bien. Pero lo entiendo, los dos somos hombres destrozados. La diferencia es que yo tenía una perra que ladró 47 veces hasta que alguien la escuchó. La voz de Bob se fortaleció. No sé qué sentencia te mereces, pero sé que los dos merecemos una oportunidad para mejorar. Y sé que meterte en una jaula no deshará lo que le pasó a Sasha. Lo que ayudará es arreglar el sistema que te rompió en primer lugar. El jurado deliberó durante 6 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia se dictó el 18 de marzo, 18 meses en la cárcel del condado, 5 años de libertad condicional, tratamiento obligatorio de salud mental, prohibición de por vida de tener animales, y 500 horas de servicio comunitario con organizaciones de bienestar animal después de su liberación. El juez se dirigió directamente a Marcus. «Señor Brennan, pagará por lo que ha hecho, pero este tribunal también reconoce que usted es producto de fallos sistémicos. Debemos mejorar como sociedad». Marcus fue esposado y se lo llevaron. Miró una vez hacia atrás, hacia Bob. No hubo palabras, solo una profunda y devastadora tristeza en los rostros de ambos. Bob no sintió satisfacción, solo dolor por todos los pedazos rotos que nadie se había molestado en recoger hasta que cortaron algo inocente. El 7 de abril de 2020, exactamente 3 meses y 9 días después de que Bob siguiera a un perro desesperado hasta un desguace inundado, adoptó oficialmente a Sasha. La Sociedad Protectora de Animales de Green Bay celebró una pequeña ceremonia. Tom estaba allí. Ladra. Maggie Walsh, Emily Kowalski, con varios miembros del legado de Sasha, la prensa local con cámaras a las que Sasha había aprendido a no temer. Un periodista hizo la pregunta, que se había convertido casi en un ritual. «Señor Callahan, usted ha dicho que Sasha le salvó. ¿Puede explicar qué quiere decir?» Bob llevaba semanas pensando en este momento, preguntándose si tendría el valor necesario. Miró a Tom, que asintió con la cabeza para animarle. Miró a Sasha, que estaba sentada tranquilamente a sus pies, confiando plenamente en él. Miró a las cámaras y tomó una decisión. El 28 de diciembre de 2019, planeé suicidarme. La sala se quedó en silencio. Las cámaras siguieron grabando. Tenía una pistola. Había escrito mi testamento. Me había despedido de todo. Estaba listo. La voz de Bob no tembló. Mary le había enseñado que la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que valía la pena decir. A las 5:47 p.m. oí ladridos fuera de mi tienda. Salí para decirle a ese perro que se callara para poder irme a casa y morir en paz. Se agachó y tocó la cabeza de Sasha. Ella se inclinó hacia su mano. En cambio, me miró a mí. Y recordé lo que se sentía al ser necesario. La seguí, no porque fuera buena, sino porque, por primera vez en 3 años, algo necesitaba que lo fuera. Su voz finalmente se quebró.
Si me hubiera suicidado, esa mañana como había planeado, esos 4 cachorros también estarían muertos. Sasha me dio una razón para despertarme al día siguiente. Y al siguiente, y todos los días desde entonces, Bob miró directamente a la cámara. No soy un héroe. Soy un hombre que fue salvado por un perro que se negó a rendirse. Si estás ahí fuera pensando en rendirte, por favor, ladra 47 veces, si es necesario. Alguien te oirá. Te prometo que alguien te oirá. Tom dio un paso adelante y rodeó a su padre con el brazo. Y yo soy un hijo que abandonó a su padre cuando más me necesitaba. Sasha nos volvió a unir. Ella no solo salvó 5 vidas ese día, también salvó las nuestras. La imagen, un anciano arrodillado con su perro, la mano de su hijo sobre su hombro, todos ellos supervivientes de diferentes traumas, fue capturada por todas las cámaras de la sala. Al caer la tarde, se había compartido 200.000 veces. Al final de la semana, 3 millones. El hombre que salvó a un perro que lo salvó a él se convirtió en noticia. Y lo que es más importante, se convirtió en un mensaje. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio informó de un aumento del 30% en las llamadas desde Wisconsin en la semana siguiente a la confesión de Bob. 5 personas mencionaron específicamente su historia al llamar. 5 vidas salvadas porque un hombre había sido honesto sobre su oscuridad. Entre el 15 de abril y el 6 de mayo, los 4 cachorros encontraron sus hogares definitivos. Faith, el macho más fuerte, fue a parar a la familia Williams. James Williams era un veterano que había perdido una pierna en Afganistán y luchaba contra el trastorno de estrés postraumático. Su esposa Sarah y sus 2 hijos, de 6 y 8 años, querían enseñar a sus hijos sobre la resiliencia y la curación. Nuestra familia entiende el trauma, escribió James en su solicitud. Faith representa todo lo que creemos, que se puede sobrevivir a lo peor y seguir confiando. Los niños llevaban a Faith a visitar la ferretería de Bob todas las semanas. Los reencuentros de Sasha con su hijo eran alegres. Jugaban a pelear como cachorros. Sasha era gentil, pero participaba de una manera que nunca antes había hecho. Courage fue a parar a manos de Margaret Henderson, de 68 años, cuyo marido vivía en una residencia de ancianos con Alzheimer. Necesito una razón para seguir adelante, le dijo a Bob, y el valor necesita a alguien a quien proteger. Nos ayudaremos mutuamente a sobrevivir. Llevaba a Valor a visitar a su marido 3 veces por semana. El perro era lo único que hacía sonreír a Harold Henderson, un recuerdo profundo de un animal que había amado décadas atrás y que afloraba a través de la niebla. Trust fue adoptado por Daniel y Amy Chen, que dirigían un programa de terapia con perros en el Green Bay Children's Hospital. Trabajamos con niños que han sufrido traumas, abusos, negligencia o procedimientos médicos que les aterrorizan, explicó Amy. Los antecedentes de Trust lo hacen especialmente adecuado para ayudar. Entiende el miedo. Entiende cómo superarlo. En 6 meses, Trust obtuvo la certificación como perro de terapia y ayuda a más de 30 niños al año a enfrentarse a sus propios demonios. El 6 de mayo, ladra. Maggie Walsh adoptó oficialmente a Hope. He estado pensando en ello desde el día en que llegó casi muerta, le confesó a Bob. Algunos animales te llegan al corazón de una forma inexplicable. Hope es ese animal para mí. Hope se convirtió en la embajadora no oficial de la clínica, saludando a los animales asustados y calmándolos con su dulce presencia. Pero 9 días después de la adopción, Maggie pidió a Bob que se reuniera con ella en privado en la clínica. Tengo que contarte algo sobre Hope, le dijo con cara seria. Algo que sé desde enero. A Bob se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Tiene una cardiopatía congénita, miocardiopatía dilatada. Es progresiva y, en última instancia, mortal. Las palabras golpearon a Bob como golpes físicos. ¿Se puede tratar? Podemos controlar los síntomas, hacer que se sienta cómoda, pero Bob. La voz de Maggie se quebró ligeramente. Probablemente le queden entre 18 y 24 meses, 2 años como máximo. Bob se sentó pesadamente. ¿Sabías esto cuando la adoptaste? Lo supe desde su primera semana en cuidados intensivos. Le hice todas las pruebas. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Los ojos de Maggie estaban llenos de convicción, porque se merecía vivir cada día que le quedaba. No como una perra enferma a la que la gente compadeciera, sino como Hope. Porque esos 2 años importarán más que la vida de la mayoría de las personas. Ella lo va a cambiar todo, Bob. Ya lo verás.
Bob miró por la ventana a Hope jugando con otro perro en el patio de la clínica, moviendo la cola, con el espíritu inquebrantable a pesar del corazón enfermo que tenía dentro del pecho. Pensó en Mary, a quien le habían dado 18 meses de vida tras su diagnóstico. Pensó en su propia vida. ¿Cómo sabíamos cuánto tiempo nos quedaba? Cada día es un regalo, dijo Maggie en voz baja. Algunos tenemos 80 años. Hope tiene 2. ¿Pero esos 2 años? Bob. Ella nos va a enseñar a vivir. Bob lo entendió entonces. La historia de Hope no había terminado. Solo estaba empezando. Y cuando llegara su hora, utilizarían su legado para poner en marcha la segunda fase del legado de Sasha. Cuidar a animales con enfermedades crónicas y terminales, lo llamarían Hope's Haven. Un lugar donde los animales con tiempo limitado pudieran vivir con dignidad, amor y un propósito. Ella también nos enseñará a morir con dignidad, dijo Bob en voz baja. Pero primero, nos enseñará a vivir de verdad. Maggie sonrió entre lágrimas. Exactamente. Esa noche, Bob abrazó a Sasha y pensó en todas las formas en que la ruptura podía transformarse en belleza. En cómo la vida más pequeña y débil podía tener el mayor impacto. En cómo saber que el final se acercaba hacía que cada momento importara más. Hope tenía 2 años. Bob tenía el tiempo que le quedaba. Sasha había sobrevivido cuando no debía. Marcus estaba en la cárcel, aprendiendo a vivir con su culpa. Tom había vuelto a casa. Emily había convertido su culpa en acción. Todos eran terminales, todos eran supervivientes. Todos, a su manera, estaban aprendiendo lo que Hope ya sabía. Que la vida no se mide en años, sino en momentos significativos. El 29 de diciembre de 2021, exactamente 2 años después del rescate, el centro comunitario Riverside se llenó con 200 personas que celebraban el segundo aniversario del legado de Sasha. Los 4 perros, ahora pastores alemanes adultos, se reunieron en el centro de la sala. Faith se mantenía erguida y segura junto a James Williams. Courage se pegó a Margaret Henderson, que había envejecido visiblemente, pero sonreía más. Trash llevaba su chaleco de perro de terapia, tranquilo entre la multitud, y Hope, más pequeña que sus hermanos, moviendo la cola a pesar de la debilidad que ahora todos podían ver, se quedó cerca del Dr. Walsh. Sasha, sana y con 32 kilos, se movía entre sus hijos con suave dignidad. Emily Kowalski anunció las estadísticas. Las quejas por animales callejeros bajaron un 40%. Las denuncias por maltrato aumentaron un 300% cuando la gente finalmente dejó de mirar hacia otro lado, las adopciones aumentaron un 150%, se recaudaron $470,000 y 47 animales con enfermedades crónicas recibieron cuidados. El ayuntamiento aprobó la ley de Sasha, con controles obligatorios de bienestar y mayores sanciones por maltrato. Hace 2 años, dijo Emily, un perro se negó a rendirse. Ahora toda una ciudad se niega a mirar hacia otro lado. Tom habló de segundas oportunidades. Se reprodujo un mensaje de vídeo de Marcus Brennan desde un centro de reinserción social, con el rostro demacrado pero sobrio. Pasaré mi vida reparando el daño causado. Gracias por darme esa oportunidad. Entonces llegó el anuncio. El legado de Sasha se ampliaba para cuidar de animales con enfermedades terminales, lo llamarían Hope's Haven, para animales cuya vida era corta, pero cuyas vidas aún importaban. El Dr. Walsh llevó a Hope al escenario. La pequeña perra parecía cansada, pero movía la cola. Sasha se acercó a ella y tocó el hocico de su hija más pequeña. Hope lamió la cara de su madre. Entonces Hope se derrumbó. A las 7:47 p.m., en la sala de urgencias, con Bob, Tom y Sasha presentes, Hope exhaló su último aliento. Sasha aulló, un sonido de puro dolor que silenció a 200 personas. La sala lloró al unísono. 4 años después, el 7 de abril de 2024, Bob Callahan murió en su casa a las 9:47 a.m. Tenía 72 años. Una enfermedad cardíaca lo había debilitado durante meses, pero se había negado a ser hospitalizado. «Quiero estar en casa», había dicho. Tom se había mudado para cuidarlo. Sasha nunca se alejó de su lado. «Estos 5 años han sido los mejores de mi vida», le dijo Bob a Tom esa mañana. «¿Volviste?» Sasha vino. «Volví a ser importante». «Siempre fuiste importante, papá». Bob sonrió y acarició la cabeza de Sasha. «Buena chica. Me salvaste. Ahora todo está bien». Cerró los ojos. En su funeral, el 12 de abril, Sasha caminó detrás del ataúd con su chaleco de servicio.
Marcus Brennan, liberado antes de tiempo por buen comportamiento, estaba detrás, llorando. La lápida decía, Robert Bob Callahan, 1952 hasta 2024. La persona número 47 se detuvo. Tom adoptó a Sasha, que vivió 3 años más en paz antes de morir mientras dormía en julio de 2027. El legado de Sasha continuó, ayudando a más de 1000 animales al año. El número 47 se convirtió en el símbolo de Green Bay de las segundas oportunidades. Las escuelas enseñaban el ladrido número 47 como una lección de compasión. Marcus dio charlas en las escuelas sobre cómo romper los ciclos de violencia. Cada 29 de diciembre, la ciudad guardaba 47 minutos de silencio por todos aquellos que sufren sin que nadie se dé cuenta. Al final, Sasha enseñó a una ciudad lo que una sola voz, incluso cuando ladra 47 veces, puede lograr si solo una persona la escucha. A veces nos sentimos invisibles, como Bob, preguntándonos si nuestros mejores años han quedado atrás, si alguien se daría cuenta si mañana no estuviéramos aquí. Llevamos consigo pérdidas que nos han cambiado, sillas vacías en la mesa, sueños que hemos enterrado, hijos que se han mudado, amigos que se han olvidado de llamar. Hemos pasado por alto a personas que necesitaban ayuda porque estábamos ahogados en nuestro propio dolor. Pero esto es lo que Sasha nos enseña. Nunca es demasiado tarde para detenerse, escuchar y volver a importar. Bob tenía 67 años y una pistola en el bolsillo cuando decidió seguir a esa perra desesperada. Pensó que la estaba salvando. En cambio, ella le dio 4 años más de propósito, trajo a su hijo a casa y transformó toda una ciudad. Tu ladrido número 47 podría ser el que alguien finalmente escuche, o tú podrías ser la oportunidad número 47 de alguien para ser escuchado. Cada día que nos despertamos, es otra oportunidad para elegir la conexión en lugar del aislamiento, para dejar que algo roto nos salve al permitirnos salvarlo a cambio. El número 47 nos recuerda que no es demasiado tarde. ¿Alguna vez has sido la 47? ¿Hará oportunidad de alguien o has necesitado 47 intentos antes de que alguien detuviera lo que estabas haciendo? Cuéntanos tu historia del número 47 en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.